maestro, para mí es un honor realmente dar la bienvenida formalmente aquí a nuestra casa de estudio, Universidad Autónoma de Santo Domingo, en nuestro país, República Dominicana. Para mí, bienvenido sea usted, doctora Juana Guzzueta, doctor Francisco Javier Esquiaga, doctor Juan Manuel Velázquez. Para mí es un honor que ustedes me hayan permitido poder estar asistiendo aquí a esta culminación de presentación de mi TFM con la finalidad de alcanzar el título del máster titulada una aproximación a la acción directa de la inconstitucionalidad, en especial del procedimiento ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Trataré de por lo menos ser una síntesis. Voy a colocar el cronómetro. Agradecería por lo menos honorable miembro del jurado que si me paso, por favor, me puedan avisar el tiempo. Seguro que lo hará. Cuando decidimos plantearnos cuál sería nuestro tema, lógicamente que pensamos en un tema que fuera idóneo y que generara cierta pasión y ciertas inquietudes a nosotros. Automáticamente pensamos en un tema innovador, como es el caso realmente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Pero teníamos también que elegir dentro del Tribunal Constitucional una de las facetas que lo integra. Naturalmente pensamos en ese momento tener la oportunidad de tratar el tema sobre la acción directa de la inconstitucionalidad en la República Dominicana o una aproximación con relación al procedimiento de dicho recurso. Automáticamente también teníamos que pasar el planteamiento del problema. ¿Cuál era, de dónde nace el origen del problema y de la motivación por la que nosotros realmente queríamos abordar el referido tema? Bueno, teníamos que entender que a partir del 26 de enero del año 2010 en la República Dominicana nosotros inauguramos una nueva constitución que nos trae una innumerable cantidad de innovación, novedades muy relevantes para el bien y el porvenir del sistema jurídico de la República Dominicana. Conforme al artículo 186-1, nos encontramos que nos crea el Tribunal Constitucional. En el párrafo 1 nos establece realmente las facultades de conocer la acción directa de inconstitucionalidad. Pero también de igual manera nos trae consigo una ley que sería la ley orgánica que regulará el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En este caso tenemos la ley orgánica 137-11. En dicha ley orgánica encontramos entonces reflejado que del artículo 36 al artículo 50 se encuentra todo lo que es el debido proceso para accionar ante el Tribunal Constitucional en una acción directa de inconstitucionalidad. Pero, de igual manera, hasta ahí todo está bien, pero se nos presenta una situación que es la interrogante en el proceso. Vemos como todo gira de manera positiva. ¿A dónde entra nuestra preocupación? Que dentro de la ley orgánica 137-11, en su artículo 43, habla del principio de moratoria. Es decir, que el Tribunal Constitucional tiene la responsabilidad, la obligación de en un plazo máximo de 4 meses, después de haber presentado la vista pública, emitir el fallo de su sentencia. Pero que resulta que en la práctica eso no ocurre así. En la práctica nos encontramos que hay al día de hoy recursos que están pendientes de fallo desde el año 2012, cuando entró formalmente en vigencia el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. No en grandes cantidades. Entonces, nos genera tantas preocupaciones que luego de nosotros, haciendo un trabajo de campo, visitamos el Tribunal Constitucional y le preguntamos a los jueces: magistrado, ¿cómo podemos nosotros como abogados realmente poder entender y comprender que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene la obligación de cumplir la ley, incluyendo también la ley orgánica que lo rige a ustedes? Sin embargo, ¿cómo se puede explicar qué acción puedo hacer yo frente al incumplimiento del artículo
43, que es el principio de moratoria, que lo obliga a ustedes realmente a presentar una sentencia en tiempo hábil y razonable. Bueno, me dice una de las magistradas, mira, muy fácil. Si usted como abogado se siente inconforme realmente, porque ciertamente no se ha cumplido en el tiempo, usted tiene entonces la responsabilidad de haga una instancia de pronto despacho, y el tribunal lo que hará es lo siguiente, que le va a decir a ustedes, bueno, señor Cesario, usted en el año 2012 te presentó una acción de inconstitucionalidad, pero resulta ser que el tribunal no le ha dado fallo porque no hemos podido reunir el quórum. Es decir, que somos 13 jueces que integramos el tribunal. Para que haya un fallo válido tienen que estar presentes la mayoría, que serían que tengan compuesta por 9 jueces o más. ¿Qué resulta? Usted tiene que entender que los jueces también tomamos vacaciones, que los jueces nos enfermamos, que los jueces tenemos familias y que los jueces a veces estudiamos, que los jueces a veces viajamos, que los jueces a veces tenemos una reunión y muchas veces aún estén los jueces pendientes, si hay 10 o hay 9 y la mitad se va por un lado y la mitad por otro lado, entonces no tenemos mayoría y eso hace difícil que en muchos casos a veces tengamos más de 4 años y como usted dice, quizás hasta 10 años sin haber dado un fallo razonable dentro de esa parte. Otra preocupación que nosotros vimos dentro de lo que es la problemática de nuestras interrogantes es que conforme lo establece la misma Constitución de la República, en su artículo 186, 185 y 186, hablamos de que tienen que notificar, 187, hay que notificarle al Procurador General de la República, hay que notificarle también, o sea, es decir, y aquí lo hago para hacer una síntesis, se interpone la acción a través de un escrito que conforme al artículo 5 de la ley 137, debe ser un artículo sencillo, libre de obstáculos, libre de trauma, libre de impuestos, o sea, con facilidades. Pero ¿qué resulta? Que si bien es cierto que así lo establece la ley, también el artículo el 37 nos habla también de las facilidades que tiene que tener. ¿Cómo se interpone conforme al 37? Una acción directa, bueno, con un recurso sencillo ante la Secretaría del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. ¿Qué tiene que tener ese recurso, esa instancia? Bueno, debe tener el fundamento de las razones por las que usted invoca esa inconstitucionalidad y debe tener también, aparte adicional a eso, el nombre y la ley a la que usted invoca el recurso de la inconstitucionalidad. Pero ¿qué resulta? Que después también hay que notificarle al Procurador General de la República, hay que notificarle al incumbente de la institución de donde emane las normas que se pretende realmente atacar en ese momento o que se van cosas. Entonces, ¿qué pasa? Como hay que notificarle, después que el titular, el presidente del tribunal verifica que la instancia cumple con todo, entonces procede a notificar, que da un plazo de 30 días a cada uno de ellos para que ellos presenten sus opiniones. En el hipotético caso de que ellos no presenten sus opiniones, eso no impide que el tribunal continúe con el proceso. Ahora, ¿dónde está la preocupación aquí dentro de este problema? Que, extrañamente, el 99% de las opiniones del procurador siempre son pidiendo que se rechace dicha acción porque entienden que son acorde y conforme a la Constitución de la República. De igual manera también tenemos que hay que notificar al lugar, al incumbente donde manda la norma. Muchas veces si la norma es una ley, entonces hay que comunicarle, hay que notificar también al Congreso, a la Cámara de Diputados y al Senado, mayoría. También 99.9% de las opiniones del Senado y de la Cámara de Diputados que van al tribunal son diciendo que se rechace porque la sentencia, esa norma es acorde con la Constitución de la República. Entonces, ¿qué resulta? Surge el interrogante. Si el Congreso piensa de esa manera, en el 99.9%,
si también lo piensa el Procurador General de la República, que se supone, entre comillas, que el Procurador General de la República es un ente de equilibrio que tiene la responsabilidad principal de ejecutar las garantías constitucionales para garantizar de que realmente, como dice el Poder Ejecutivo, un gobierno constitucional, entonces debiera realmente el procurador ser más cauteloso realmente y su opinión no debe ser dividida. ¿Cómo sabíamos realmente el fondo, quién estaba errado o no? Nos obligaba a nosotros a hacer una investigación más profunda. En nuestras investigaciones, cuando profundizamos, teníamos que entonces analizar las diferentes sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Cuando vemos entonces los considerados, ahí hay un problema con el que da la opinión en el problema. Hablamos de la acción directa de la inconstitucionalidad. La discreción es una acción directa de inconstitucionalidad. Tenemos, antes de esa acción directa de inconstitucionalidad, que hoy le llamamos el control concentrado de la Constitución, tenemos que establecer también que en nuestra República Dominicana teníamos anteriormente el control difuso. ¿Y qué es el control difuso? El control difuso es el control constitucional que es ejercido por todos los jueces del Poder Judicial de la República Dominicana, que en el momento de que se le presenta un expediente, se le presenta un proceso X determinado, ese juez tiene la obligatoriedad de oficio establecer el control concentrado y, si no de oficio, a pedimento de cualquiera de las partes que señale o invoque la violación de una normativa constitucional que vulnera un derecho protegido, en ese momento ese juez debe conocer ese recurso, ese control constitucional, y a eso le llamamos el control difuso. Entonces, ¿qué resulta? Que tenemos entonces, ¿qué diferencia hay entre control difuso y control concentrado? El control difuso solo genera efecto entre la parte, o sea, efecto interparte. O sea, un caso conocido como bajo control difuso no genera el efecto de las de sentencia que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. En cambio, en el control concentrado, que es el que conoce de manera especial el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, entonces establecemos que en ese control sí se establece el efecto de sentencia juzgada, que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Pero además de eso, el control concentrado ejercido por el Tribunal Constitucional también tiene el privilegio de que cuando dice que admite que la norma es inconstitucional, entonces eso automáticamente elimina la norma. Aunque el Tribunal Constitucional también tiene de manera excepcional la oportunidad de aplicar de manera retroactiva para beneficiar de manera excepcional a un caso específico, a una persona específica, siempre y cuando sea para el porvenir, siempre sea para el bien. De lo contrario, entonces esa norma automáticamente, si es una ley que ha sido declarada inconstitucional, automáticamente se le notifica al Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional, ya queda automáticamente abolida de manera definitiva y jamás podrá ser. Con relación también, el Tribunal Constitucional tiene también la prerrogativa, el privilegio que puede conocer también de manera preventiva. ¿Qué significa de manera preventiva? Por ejemplo, en el caso de la convención, de las convenciones, es una prerrogativa que tiene el Tribunal Constitucional y una obligación que tiene el Poder Ejecutivo, que a la hora que establece una convención, un contrato internacional, como usted le quiera llamar, un pacto internacional, tiene que someterlo al TC. ¿Para qué? Para que el Tribunal Constitucional tenga la oportunidad de decidir y verificar si dicho acuerdo, si dicho contrato es realmente acorde a la Constitución de la República Dominicana. En este caso, entonces, el Tribunal Constitucional conoce de manera preventiva para dicho recurso. Entonces, de igual manera se le notifican los 30 días a las partes, y dentro de esa parte hay una diferencia, hay alguien que usa 30 días, que es lo que llamamos amici curiae. ¿Qué son los amici curiae? Los amici curiae son personas
llamada amigos de la Corte. No son funcionarios, no son empleados, son honoríficos. Pero es como si cuando el tribunal, que también a la hora de notificar tiene que colocar en su portal, en su web, diciendo vamos a conocer de determinados recursos X con relación a una demanda de inconstitucionalidad, entonces es como si llamara a vista pública y le dijera, a quien tenga que algo que decir, que lo diga ahora o calle para siempre. Para eso, entonces, la Miss Curiae tiene entonces un plazo de 5 días para presentar cualquier opinión que tenga. En el caso de los recursos inconstitucionales directos, la acción inconstitucional que sería reparadora, entonces el Miss Curiae tiene entonces un plazo de 15 días. ¿Cómo realmente la metodología? ¿Cómo llegamos realmente a qué metodología utilizamos? Usamos el método cualitativo, la metodología inductiva, el método documento, análisis de sentencia, o sea, el método documental y cualitativo e inductivo. O sea, en el método de documental hicimos análisis, estudio de documentos, estudiamos el libro y, lógicamente, analizamos las diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, especialmente la más relevante, a los fines de nosotros poder establecer realmente y poder comprender el porqué de nuestras inquietudes, por qué se producían o se producen esas grandes preocupaciones que nosotros tenemos. Tenemos que establecer también que el Tribunal Constitucional, conforme lo establece el artículo 186.1 de la Constitución y conforme lo establece también el artículo 10, está integrado por 13 jueces. 13 jueces y 9 son lo único válido para conocer de los recursos. 9 son para conocer de manera válida la sentencia. Tenemos también, dentro de lo que es nuestro análisis, la parte histórica. En la parte histórica tenemos que reconocer que los recursos de control difuso de la Constitución siempre existió en nuestra Constitución desde 1844. Pero cuando analizamos en el mundo nos encontramos realmente que en Europa, por ejemplo, es en 1874 cuando por primera vez el austriaco Hans Kelsen logra promover para que en Suiza se imponga el Tribunal Constitucional de Suiza, y durante de 1874 hasta 1918 y 1920 es entonces cuando otras naciones de Europa entonces comienzan a evolucionar. Bueno, perdóname, según la admisión, esto puede ser de manera positiva o negativa. ¿Qué significa negativa? Negativa es cuando dicho recurso no es admitido. Es decir, la sentencia dice lo siguiente: rechazamos dicho recurso porque hemos determinado que ha sido acorde a la Constitución. ¿Qué es positiva? Eso es cuando dichas acciones han sido acogidas. Continuar. Según los jueces pueden ser jueces legos, jueces letrados. ¿Qué son los jueces legos? Los jueces legos son aquellos jueces, aquellos miembros notables de una sociedad que son elegidos para integrar un tribunal. ¿Y qué son entonces los jueces letrados? Los jueces letrados son aquellas personas que realmente han tenido un grado máximo de preparación, como es el caso de los abogados que integran realmente las diferentes cortes, especialmente en los tribunales especializados como el constitucional, de manera que integra esa parte. Tenemos también la parte mixta. ¿Qué son la parte mixta? La parte mixta es a donde el tribunal puede estar integrado tanto por jueces legos como también por jueces letrados. Necesario, mira a ver cuánto tiempo llevas. Ay, maestro, 19 minutos. Si usted lo considera entonces, yo lo tengo. No, digo porque para que no nos cuentes cada detalle que ya hemos hecho en el trabajo, vayas a las partes principales y en 5 minutos pues llegar a las conclusiones. Gracias, honorable, perdón. Entonces, según la posibilidad de acceso, puede ser condicionado o incondicionado. Según los sujetos legitimados, son restringidos. Por ejemplo, en Francia hablamos que las personas legitimadas son el presidente de la República, el primer ministro. También hablamos que tenemos el 60 jueces o 60 diputados. Y sigo abreviando para no usar. En la República Dominicana también hablamos de lo que son la legitimación. Aquí tenemos en el artículo 37 de la ley 137-11
¿Quién está legitimado? Bueno, está legitimado aquí el presidente de la República a través de su representante, que está legitimado también la tercera parte de la Cámara de Diputados, la tercera parte de la Cámara de Diputados y la tercera parte también del Senado de la República. También hablamos, conforme al artículo 185-1, también están legitimados aquellas personas que de alguna manera han manifestado tener un interés legítimo porque se le ha violentado o vulnerado una ley, unas normas que están violentando de sus derechos protegidos. Pero ese mismo concepto y criterio ha sido ampliado y se ha ampliado de tal manera a través de la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional, la 170-16, que dice que amplía el concepto y que no solamente eso tienen derecho, sino que cualquier persona que tenga interés en poner, en establecer que el Tribunal Constitucional interpreta sus derechos, sus intereses, puede hacerlo. Un distinguido amigo, miembro del jurado, el maestro doctor Juan Francisco Ventiaga, plantea también y dice en una de sus análisis, una de sus obras, él dice, bueno, yo estoy de acuerdo que se permita que sean los tribunales que decidan, es decir, que no tiene que ser exclusivamente que haya una norma como tal. Si usted es humano o usted es una persona física y usted tiene el derecho y usted entiende, sencillamente que sea en el tribunal que se decida si usted tiene o no la capacidad, pero que no sea una condición sine qua non como para que sea sujeto activo, sino que se le permita en todo momento, a cualquier circunstancia, que se pueda realmente presentar las acciones. Tenemos los efectos ex nunc. Los efectos ex nunc, estamos hablando que son aquellos efectos que realmente establecen que no hay efectos retroactivos, excepto en aquellos momentos donde en aquellos casos de manera exclusiva, cuando el Tribunal Constitucional puede decidir beneficiar de manera retroactiva a una persona X determinada o un caso X determinado, siempre que sea aplicado para el bien. El efecto ex tunc es cuando se aplica siempre para el porvenir. Bueno, en el control, aquí nos encontramos entonces el control de la constitucionalidad en el ordenamiento jurídico dominicano, en la historia constitucional de la República Dominicana. Control, hablo rápido para ganar tiempo. Si quieres que ir a las conclusiones necesarias. ¿A las conclusiones? Sí. Dale para las conclusiones. El Congreso Nacional, a partir del Tribunal Constitucional o de oficio, debe abocarse a realizar una modificación a la ley número 137-11. Le voy a pedir por lo menos al honorable ministro nombrado que me permita a mí corregir ese error. Dice 137, es 137-11. 137-11, a los fines que se establezca un párrafo en el artículo 31 donde exprese que el Tribunal Constitucional tiene la obligación de decir que parte de la ratio decidente de la sentencia es procedente como se establece en el Código Procesal Constitucional de Perú. Sí. Segundo, a los internos del Tribunal Constitucional se debe reducir el tiempo para emitir las decisiones, ya que un plazo excesivo para dictar la sentencia constituye una vulneración al derecho de la tutela judicial efectiva que tienen las personas. Además, debe reducir la burocracia para la emisión de la sentencia certificada. Tercero, se debe crear a los internos del Senado de la República y la Cámara de Diputados una unidad especializada en temas constitucionales para que los dictámenes que emiten ambas cámaras estén fundamentados en lo que establece la Constitución. Esto tomado en consideración que en la mayoría de los dictámenes de estos órganos del Poder Legislativo se solicita que se declaren inadmisibles las acciones directas en inconstitucionalidad, pero resulta que el Tribunal Constitucional en muchos casos las declara inadmisibles y declara las normas no conformes con la Constitución. En ese sentido, esto demuestra falta de conocimiento de los temas del constitucional y poca capacidad de análisis. Cuarto, en el caso de la Procuraduría General de la República, en los dictámenes ocurre lo mismo que pasa con el Senado y la Cámara de Diputados. Por tales razones, se requiere la creación de una unidad especializada en temas constitucionales para que se resuelva esa incongruencia que existe entre los dictámenes que emite este órgano y la decisión que emite el Tribunal Constitucional. Quinto,
El Tribunal Constitucional y el Ministerio de Educación, MINER, deben redoblar los esfuerzos a los fines de que se cumpla con lo establecido en el artículo 63.13 referente a la enseñanza de la Constitución en las escuelas públicas y privadas. Hasta la fecha se han firmado convenios de colaboración entre ambas instituciones para tales fines. Sin embargo, los establecidos en los convenios que se han firmado aún no se han materializado de manera efectiva para cumplir con los dispuestos para la ley sustantiva. Gracias, honorable miembro del jurado. Disculpe realmente que me haya excedido, quise hablar rápido, pero como quiera, era mucho contenido. Muchas gracias. Ahora tiene a continuación la palabra el profesor Juan Manuel Velázquez. Claro, por alabar el oído, poco puedo decir, no pertenezco a la disciplina y hay dos colegas que realmente saben de qué va esto, saben mucho, y tanto Juana como Pachi. Entonces, cualquier cosa que pueda decir va a quedar empequeñecida y va a ser redundante. No obstante, bueno, podría hacer alguna apreciación de carácter general, teniendo en cuenta los tiempos que lleva uno ya de tribunal y pueda aplicar una plantilla general en lo que considera que es un trabajo o lo que debe ser. En primer lugar, me parece bien que sea un tema concreto, me parece bien que sea un tema dominicano, que siempre yo promuevo la idea de que los alumnos y las alumnas deben tratar temas que tienen que ver con su ordenamiento jurídico en aras de menor o en aras de aportación doctrinal válida. Tienen el rango constitucional, pero bueno, la acción directa de inconstitucionalidad en las escuelas pues, no es un tema que debe enseñarse, no creo yo. Y no tengo nada más que decir, reiterar la felicitación, la alegría que me produce que culmines ya esta etapa del máster. Y sin más, muchas gracias, doctora Buceta. Vale, gracias también, presidente. Bueno, yo también empiezo como ha terminado mi compañero el profesor Velázquez, felicitándote. La verdad es que es una alegría y para mí que he seguido el proceso, verte aquí después de todo este tiempo y esto es producto de tu perseverancia, pues a mí me produce una enorme satisfacción que ya hayas culminado, que estés a punto de culminar con este acto el máster, presentando este trabajo fin del máster tal y como lo has expuesto ahora. El trabajo yo creo que cumple, lógicamente hay áreas de mejora como todos los trabajos, pero cumple con las condiciones de un trabajo fin del máster. Remarcar esto porque he vivido el proceso. Y en los aspectos positivos del trabajo, muy brevemente, es un trabajo muy concreto, está muy bien delimitado, es la acción directa de inconstitucionalidad. Es un trabajo muy jurídico y muy bien acotado. Por eso ha permitido también que el esquema sea adecuado de lo general. Para hablar, pero sí que hay muchas cosas que me han sugerido tu tesis, que es lo mejor que se puede decir de un trabajo que suscite comentarios, que suscite opiniones e incluso discrepancias. Pero como te decía al comienzo, me alegro mucho que estés aquí finalmente defendiendo el trabajo de máster y pues ya a punto de graduarte, porque pues, también mi opinión es que este trabajo, por supuesto, cumple con los requisitos para el trámite y por lo tanto tienes ya mi opinión favorable sobre el mismo. A pesar de eso, pues bueno, hay algunas consideraciones que querría hacer. En primer lugar, me parece que hay algunos puntos, sobre todo de toda esa primera parte, en los que falta un poco de fundamentación teórica. En parte son contenidos de manual de derecho constitucional que tampoco citas, ¿no? Y me parece que tendría que estar más fundamentado en algunos de los temas. Por ejemplo, a mí cuando estudio cosas de República Dominicana siempre me parece que es muy interesante un librote que tiene Francisco Franco, la Constitución con todas las sentencias que citas a Francisco Franco, pero que con todas las sentencias con la Constitución, con las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional que han interpretado esos artículos. O, por ejemplo, pues me voy a lo mío, aunque te agradezco mucho que hayas citado algunos de mis trabajos, pero por ejemplo hablas del voto particular, de los votos salvados, etcétera, y también podrías haber utilizado, me hubiera encantado facilitarte un libro que tengo sobre los votos particulares del Tribunal Constitucional Español, con las diferentes modalidades, etcétera, que tal vez te hubiera podido servir, y si ese tema te interesa, por supuesto que cuenta con mi ayuda. Un capítulo completo, o sea, yo diseñé todo para presentarlo aquí, capítulo por capítulo, pero no es una cosa que tardé. Solo la conclusión, nada más, es lo único que está contado aquí, todo simplemente nada más tengo
orden del índice y traje todo realmente. Sí, pero el trabajo lo conocemos entero, Sí, claro, correcto. O sea, pero lo que quise decir es que la intención mía, o sea, pensé que el tiempo me iba a dar para yo poder resumir y explicarle cada punto de esos que están ahí. Lamentablemente estamos frente al tiempo. Yo, ¿qué le digo? Me siento inmensamente agradecido. Las observaciones que me hacen, yo sé que súper muy bien, y lógicamente que la ambición de nosotros es aspirar a mejorar, y qué bueno que ustedes no hacen esas observaciones. Más me sentiría yo que no me hicieran nada, porque entonces me iría entonces con nada nuevo. A partir de esa inquietud que ustedes despiertan en mí, ahora yo tengo una razón lógica para yo seguir entonces hacia adelante y saber que por lo menos no lo tengo todo, sino que realmente es cierto. Por ejemplo, el artículo 74, ¿por qué no lo cité? ¿Por qué no cité? Bueno, el 28 de la Constitución sí lo cité, pero el 74 no lo cité. Entonces, el 28 me habla. Okay. Bueno, lo cité por una parte, pero el 74 no lo cité, y muchas otras cosas más que usted me ha dicho. Igual que, por ejemplo, agradecer de manera especial a la maestra Juana Goizueta. Óigame, de quien para mí ha sido un privilegio poder contar con una chispa de motivación para que yo pudiera llegar aquí. Sin su esfuerzo, sin su entrega incondicional, hoy esto no fuera una realidad. Por lo menos ustedes dicen aquí, pero yo especialmente nuestro distinguido coordinador, el doctor Francisco Suazo, quien ha sido para nosotros más que un coordinador, un amigo, un hermano, que nos ha dado acompañamiento en todos los momentos, motivación cada segundo, y que ha sido, por ejemplo, como aquel padre que está empujando a un niñito que quiere caminar y dice, camina mi hijo, camina, camina, en esta Universidad Autónoma de Santo Domingo, como coordinador. Y yo espero que no sea solamente en este máster donde usted es el coordinador, yo espero también que la vida me dé la oportunidad de continuar siendo parte de los subordinados, ya sea en el doctorado, en otro ámbito de la vida social, política y privada. Al maestro, que tengo excelentes, enormes recuerdos, y ya no como un alumno, sino como un amigo personal. Sin embargo, hay algo que era como un poco de prudencia. Señores, si quieren que les haga una pregunta, yo se la respondo, y si no... Está bien, así, muchas gracias. Gracias a ustedes. Sale un momentito, vamos a deliberar y le damos la practicación.